Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as the love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, show me, Lord, how to love like you. Something as simple as trusting in you gives me the time, dear Lord, to learn a thing or two. 'Cause nothing's as important as the life I live with you. So show me, Lord, how to live like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna show me, Lord, how to love like you. I'm gonna show me Por ahí el nombre Hechos de los Apóstoles, a mi entender, no le hace justicia, sino que más bien los Hechos del Espíritu Santo. Este es un libro maravilloso en que podemos comprender en parte qué significa que haya llegado el Espíritu Santo. Jesús tenía que morir, tenía que resucitar y tenía que ascender al cielo. Si eso no hubiera ocurrido, no tendríamos la posibilidad de que el Espíritu Santo more en cada corazón. ¿Por qué es posible eso? Porque Jesús ascendió y nos envió al Consolador, que de momento que recibimos a Cristo, la Biblia dice que mora en nuestros corazones. De tal forma que nosotros tenemos una relación con Dios y no tenemos una religión, sino es una relación, es un vínculo personal, profundo, y que a la medida que avanza en el tiempo, madura, crece, mejora, echa raíz y cada vez tiene mejores y más frutos en la vida. De tal forma que esta es la historia de cómo la iglesia se instala en la tierra, pero también la historia de cómo el Espíritu Santo llegó para quedarse y cuáles son, entre tantas tareas, una de las más relevantes, trabajar en nuestros corazones. Libro de los Hechos, capítulo número 4, verso 36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste
¿Por qué te pusiste de acuerdo en tentar al Espíritu Santo del Señor? Y aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué tremendo relato. Nos ha tocado vivir un tiempo probablemente, y quiero ser súper majadero en esto, no hay memoria en la historia humana de tiempos tan difíciles como los que a nosotros nos ha tocado vivir. No hay. Quiero siempre darles botones de muestra. Con todo el armamento nuclear que hay, podemos destruir el planeta varios miles de veces. Que ni Dios lo quiera que alguien haga una torpeza, porque en realidad con todo el armamento nuclear no nos queda tierra. Nos extinguimos todos. Es una locura. Es una locura. Todos los días nos atraviesan ondas de todo tipo sin darnos cuenta y tenemos una plaga de cáncer porque es la época en que consumimos el peor alimento de la historia. Más de la mitad de los alimentos que consumimos son de origen de modificaciones, de alteraciones y de malas prácticas que por buscar un precio más económico tenemos una plaga de cáncer en el mundo entero. No tenemos el mejor momento, tenemos uno de los más complejos y difíciles de la historia. Uno se olvida de esto porque uno vive un momento nomás, pero son tiempos difíciles. La Biblia dice que una de las señales de los tiempos del fin es que efectivamente a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Es decir, va a haber una distorsión completa de la realidad, completa. Durante estos días, y para ser exacto durante este último mes, hemos visto en reiteradas ocasiones los efectos destructivos, nocivos que puede tener cuando de pronto, ¿no es cierto?, producto de acciones judiciales de nuestro país, podemos enterarnos de chats, de conversaciones privadas, de autoridades que muchas veces llaman a lo blanco negro y a lo negro blanco. Porque cuando tú ves, escuchas y lees por tus propios medios esas conversaciones y tú te das cuenta de cómo están los delitos tan claros, cuesta entender que sean personas que se dedican a hacer nuestras leyes. Te cuesta. Pero es la realidad de nuestro país. Y no solo la de nuestro país, es la gran crisis de todo un continente. ¿No es cierto? Estas grandes contradicciones. Pero quisiera referirme a un hecho que seguramente varios de nosotros nos enteramos. Yo seguí la pista de esto. Y me pareció impresionante una frase a la que quiero hacer referencia con esta palabra para comprender el poder que tiene esta palabra para bendecirnos, pero también puede destruirnos. Una máxima autoridad de nuestro país, cuando le hicieron referencia a estos chats que hablaban muy mal de su gestión, dijo que eso era absolutamente normal. Denostar, desvirtuar, y él dijo que era normal. En esas manos estamos. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia nos revela cómo es el corazón de Dios y nos muestra cómo espera que Dios vivamos en la tierra. Y muchas de las cosas que hacemos en la tierra son cosas que acordamos, dialogamos, consensuamos. Muchas de las tareas que hacemos cotidianamente, laboralmente, familiarmente, hasta para comprarte un refrigerador, ¿qué hacemos? Conversamos en la casa, buscamos opiniones. De pronto, ¿no es cierto?, alguien nos dice, mira, esta es buena opción, mira, alguien me dijo esta otra. Y se produce una conversación y una riqueza bonita hasta que finalmente nos ponemos de acuerdo en cuál es el que nosotros queremos. Y que Dios nos ayude para chuntarle. Nos pasó una vez a nosotros que nos quedamos sin refrigerador en pleno verano.
Imagínate 7 extraterrestres viviendo en 140 metros cuadrados, sin refrigerador, pleno verano, a 15 kilómetros del centro de la ciudad. Una odisea que les puedo escribir un libro, ¿qué fue lo que hicimos? Así que hay que achuntarle al refrigerador. Pero hay un acuerdo, una conversación, hay un diálogo, y tú te pones de acuerdo. El reino de los cielos nos revela el poder que tienen esos acuerdos. Por eso cuando viene el Espíritu Santo, de las primeras cosas que le enseña a la iglesia es que es imposible dividirnos entre lo que hablamos y entre lo que sentimos. Antes del Espíritu Santo era algo fácil de hacer. Una cosa era lo que los fariseos hablaban y otra cosa era lo que los fariseos finalmente hacían. Una cosa era el discurso y otra cosa era la praxis. Pero cuando viene el Espíritu Santo, nos cambia las reglas del juego, nos cambia el mono, nos enseña que esa praxis es altamente destructiva. Que cuando hacemos aquello, no solamente se denigra el valor de nuestra palabra, sino que se diluye también lo verdadero de lo que no lo es. Hablar mal de una persona está mal delante del Señor. No es verdad que es normal, eso es una mentira del diablo. Lo malo delante del Señor no es más o menos malo. Lo que está mal delante del Señor no es algo que Dios, bueno, al final entiende. Simplemente no se entiende, no lo recibe, lo rechaza y finalmente tiene la desaprobación del Señor. Por eso que este pasaje lo que hace es entrar al mundo, se nos revela la iglesia, se nos muestra el rol del Espíritu Santo y lo primero que nos enseña es un trabajo maravilloso que Dios quiere hacer en nosotros cada vez que nos ponemos de acuerdo. Cada vez que nos juntamos a conversar, cada vez que estamos sobre una mesa, cada vez que estamos de acuerdo en hacer un proyecto, cada vez que tomamos una decisión, cualquiera sea la naturaleza de esta. Noten ustedes este pasaje. Había un momento de euforia, había un momento de revelación del Espíritu y de pronto, dice la palabra del Señor, comenzaron a ocurrir milagros maravillosos. Aparece un hombre, vende la propiedad y trae esa propiedad a los pies de los apóstoles, es decir, la trae a la iglesia para que sea administrada. Perfecto. De pronto aparece un matrimonio que ve eso y lo quiere imitar. Y uno podría pensar, pero esto es loco, esto está fuera de serie, esto es de un Dios dramático, esto es de un Dios extremista, medio talibán. Y miren ustedes lo que ocurre. Se ponen de acuerdo, ellos venden la propiedad y traen el precio. Y aquí empezamos con los problemas. Porque cuando traen lo vendido, ellos habían acordado que una parte la dejarían para ellos. Cualquiera de nosotros podría hacer algo así. No está mal. Hasta ahí está todo bien. Uno no está obligado, no es una obligación. Es una ofrenda. Está bien. Entonces tomaron una parte y se la reservaron. Entonces trajeron el valor. Y aquí es donde están las cosas que no se entienden. Aquí es donde están esos diálogos que para nosotros son medios grises. El problema es que para Dios no es gris. El problema es que Dios no lo ve con el cristal nuestro. Entonces miren ustedes lo que pasa. 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Y después de vendida, tomó una parte, dice el 2, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué hizo? Se pusieron de acuerdo, administraron de una forma personal, como ellos consideraron que era correcta, seguramente haciendo un esfuerzo, a nadie le sobra el dinero, y trajeron el precio de la heredad a los pies de los apóstoles. Pero ¿dónde estuvo acá el problema? Que les costó la vida. Y dijo Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón?
Observen cómo escala esto. Pasamos de un acto bondadoso a un acto que está orquestado por Satanás en el corazón de la persona. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo puede ocurrir que alguien que tenga buenas intenciones finalmente acabe siendo tutelado por las tinieblas y no por Dios? Entonces Pedro le dice al hombre, Ananías, en otras palabras lo que ocurrió fue esto. Ananías, yo veo aquí 40 millones. En Valdivia con 40 millones te compras hoy día un sitio nomás. Pero bueno, oye, ¿vendiste el sitio? Sí. Ya, yo veo 40 millones. ¿Tú vendiste el sitio en 40 millones? Sí. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Tiene que haber sido un momento tan fuerte que este terminó con un paro cardíaco y murió. Seguramente. Cayó, muerto. ¿Qué pasó? Si era un acto bueno. Ananías, tú quieres engañarnos a todos, pero lo más importante, tú quieres engañar lo que mora en ti. Cuando tus acuerdos son corruptos, cuando tus acuerdos son desleales, cuando tus acuerdos son corrompidos delante del Señor, tú tienes que crear una historia para poder vestir un acuerdo que es corrupto, que es malo, que está equivocado. Lo podemos ver todos los días en la política. Si hay un lugar donde ustedes pueden ver todos los días esto, es en la política. Cómo lo corrupto se viste de algo bueno, pero que en el fondo es corrupto. ¿Qué es lo impresionante? Que también puede pasarnos en nuestros corazones, que también puede pasar en nuestras conversaciones, que también nos puede pasar en lo doméstico, que sin querer queriendo, como decía por ahí un personaje famoso con el que nos criamos muchos de nosotros, que sin querer queriendo, nuestras conversaciones también pueden caer exactamente en este gran problema que termina infectando nuestras vidas personales, que termina infectando nuestras finanzas, que termina infectando nuestra paz, que termina infectando nuestra bendición, que termina infectando las promesas del Señor, que termina infectando nuestra comunión, que termina dañando. Finalmente es una puerta por la que Satanás entra y lo destruye todo. Es tan profundo que fíjense ustedes que el apóstol Pablo a los Corintios le dice esto. Cuando ustedes haya más de uno, cuando ustedes se junten, cuando ustedes trabajen juntos, cuando haya ya dos o más, cuando se junten en la mesa, en la once, en la tarde, cuando ustedes se junten, procuren una máxima. Miren, cuando se junten, lo que se haga, que los edifique. Si lo que ustedes hacen estando juntos los edifica, Dios está con ustedes. Pero si lo que ustedes hacen cuando se juntan no es para edificar, ustedes tienen un gran problema con Dios. ¿Qué quiere decirnos esto? Pedro quiso decir algo muy simple. Pedro le quiso decir, mira, Ananías, era tu casa, era tu dinero, no era nuestro, no era del Señor. Dios lo puso en tu mano y tú decidías. Si tú traías eso como ofrenda, entonces era ofrenda. Si tú traías eso como aporte, entonces era aporte. El problema fue que tú mentiste, porque tú le dijiste a Dios que esto era el valor, pero tú hiciste una trampa. Porque tu corazón tenía tinieblas y tú hiciste una trampa y escuchaste la voz de Satanás y no la de Dios. Y por eso le costó la vida. Por eso que es tan sensible el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos habla y lucha, muchas veces la voz del Espíritu Santo se traduce en una verdadera lucha dentro de nosotros, que sabemos lo que tenemos que hacer, pero finalmente no lo hacemos. Lo que ocurre en esa lucha es que el Espíritu se entristece, tu alma se entristece, mi alma se entristece.
Y cuando eso ocurre, no afecta solo un área, afecta todas las áreas de tu vida. Esa es la dimensión del problema. Esta no es una dimensión local, no está solamente circunscrita a unas par de lucas. No se trata de dinero, no se trata de efecto económico. De hecho, ellos pagaron con su vida, no el recorte, hicieron un recorte, pero Pedro le dijo, pero si no necesitas hacer un recorte. Esto es como cuando, ¿no es cierto?, yo voy ante impuesto interno y yo digo, yo vendí 1 millón, cuando en realidad yo vendí 10 millones. ¿Y qué hago? Bueno, hago malabares para poder engañar. Mientras no me pillan, todo bien. Pero te pillan y entonces impuesto interno se viene, pero como un monstruo sobre ti y te inspeccionan por arriba y por abajo hasta el chicle que te comiste. Entonces esto es lo mismo. Yo puedo decir, no, si esto es. Yo puedo decir, no, si así es. El problema es que no se trata de cómo tú generas una imagen o de cómo tú te planteas en tu manera y en tu forma de relacionarte con Dios entre nosotros, en tu casa o en tu trabajo. Se trata de que el Espíritu Santo no te lo puede sacar del corazón cuando estás con otra persona, cuando estás haciendo cosas matrimonialmente, cuando estás haciendo cosas, cuando estás tomando decisiones que muchas veces van en la dirección contraria de lo que el Espíritu Santo quiere que hagas o quiere que hagamos. El Espíritu Santo nunca nos va a dirigir para destruirnos. El Espíritu Santo no fue enviado para dañarnos. El Espíritu Santo no fue enviado para empobrecernos. El Espíritu Santo no fue enviado para que yo termine mendigando. El Espíritu Santo fue enviado para enriquecernos, prosperarnos, bendecirnos, guiarnos, librarnos del mal, hablarnos, advertirnos, mostrarnos, revelarnos una salida, profetizarnos una bendición. El Espíritu Santo fue enviado de parte del Señor como Dios mismo. Fíjense que Pedro hace acá un paralelismo. Habla del Espíritu Santo y luego dice, no has engañado a los hombres sino a Dios. Y por eso nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. Es el mismo Dios. Jesús dijo que era lo mismo. Por eso nosotros somos trinitarios. Por eso hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y en este pasaje nos da la razón y nos enseña fehacientemente, claramente, que Pedro dice, no has engañado a los hombres sino a Dios. Sin embargo, en la primera parte dice, has engañado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El problema es que Dios mora en nuestros corazones. Y cuando nosotros hacemos una cosa, pero terminamos vistiéndola de algo distinto, tenemos un gran problema con Dios. No podemos disfrazar la verdad con Dios. No podemos disfrazar la mentira con Dios. No podemos hacerlo. No puedes disfrazar lo que eres delante de Dios. No le puedes dar una imagen a Dios. Ese es el problema. Los fariseos pensaban que sí. Y ese es el gran problema de la religión. La religión te enseña, la religión se esfuerza para que tú seas un gran creador de imágenes, de máscaras. Pero en la relación con Dios no hay posibilidades de máscara. No hay posibilidades de disfrazar. Porque en la relación con Dios, el Espíritu Santo mora, vive permanentemente en nosotros. Por eso Pablo dice, cuando se junten, háganlo para edificar, para que ustedes construyan su fe. Cuando tenemos que hacer referencia de un tercero o de algo que está externo a nosotros, que no sea solamente para hundir, hablar mal, denostar, como es a veces el deporte nacional de nuestro país, tristemente, sino aquello que te edifica. Las cosas buenas que a veces los demás nos enseñan, las virtudes buenas que también están en otros porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y poder trabajar con esa óptica es justamente contraria a lo que hemos escuchado estos días y va a ser siempre contraria porque lo que hemos escuchado en estos días es el fiel reflejo de cómo es una sociedad que no quiere nada con Dios. Justamente termina en esa mentira, en esa hipocresía
y termina en una cosa que es sin sentido. Entonces tú estás junto, pero no sabes por qué estás junto, porque al final te repeles, hablas mal, pero estás junto. Y eso es imposible delante del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu no están juntos porque se tienen que soportar. El Padre, el Hijo y el Espíritu están juntos porque tienen tareas juntas, naturaleza junta, sentido junto, revelación junto. Y Jesús dijo que así también Él quería que nosotros pudiéramos vivir en la tierra. Sí, Padre, así como yo y tú somos uno, que ellos también sean uno. De tal forma que cuando practiquemos estar con alguien, cuando practiquemos el diálogo, el acuerdo, la conversación con otros, este tiene que ser el norte que nos guíe a todos. En nuestras conversaciones está el Espíritu Santo. En nuestras acciones está el Espíritu Santo. Las cosas que planeamos, las cosas que conversamos, para bien o para mal, yo no puedo zafarme del Espíritu Santo. Pero cuando yo digo, cuando yo hago una acción y la hago pasar como que si fuera así, mintiendo, tiene consecuencias funestas sobre nuestras vidas. Tiene consecuencias funestas sobre tu vida emocional. Cuando tú desoyes esta palabra, tiene consecuencias funestas sobre tu finanza. Va a tener consecuencias funestas no sobre los demás. Si hay algo que enseña este pasaje, es que las consecuencias funestas de la mentira y de mentirle a Dios no las pagó la iglesia. Las terminó pagando Ananías y Zafira. En otras palabras, es un boomerang, que tú lo tiras, que tú lo lanzas, que tú piensas que daña a otros, pero no es otra cosa que un arma autodestructiva que se devuelve y termina maldiciendo tu vida y trayendo toda clase de destrucción. Por eso que es letal, por eso que es dañino, porque Dios no nos puso en la tierra para maldecir la tierra, sino para bendecirla. Y para eso, una parte fundamental y esencial es esas conversaciones, esos acuerdos. Cuando me pongo de acuerdo, cuando yo hablo, cuando tengo un diálogo en la casa, ya en la noche, en la camita, cuando yo tengo una conversación, ¿no es cierto?, en el almuerzo, cuando mi diálogo es en esa salida, cuando mi conversación es arriba del auto, por nada del mundo pensemos que Dios se quedó en la casa o que Dios nos está esperando al regreso. Va contigo en el auto, está contigo en la mesa, va contigo en ese viaje de bus, va contigo en el avión, va contigo en la cama, está contigo en la camita, está contigo cuando caminas con alguien al lado conversando. No nos podemos deshacer de su presencia porque mora en nosotros. Por eso, querida iglesia, no podemos cometer ese error tan grave de disfrazar, de decir una cosa cuando finalmente hacemos otra, sino que poder entender que en esta palabra es un boomerang. Cada vez que practicamos eso, que solo trae destrucción y solo trae maldición. Por eso los acuerdos son tan valiosos. Por eso es que hay una bendición de Dios. Fíjense que la Biblia llega a decir que si hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo y lo invocan, su presencia está garantizada. Tiene mucho poder los acuerdos. Los acuerdos son una bendición de Dios. Hay gente que nos ha hecho pensar que cuando, ¿no es cierto?, los políticos llegan a acuerdos están vendiendo al país. Eso es una mentira del diablo. Los acuerdos es algo que está en el corazón de Dios. Fíjense ustedes cómo comenzó toda la creación. Hagamos al hombre. Es un acuerdo. Es plural. Ese es el corazón de Dios. Por eso es que es tan importante esas conversaciones. Por eso es que son tan potentes. Por eso es que cuando ustedes se ponen de acuerdo, por eso es que cuando yo me pongo de acuerdo en mi casa, con mi hijo, con mi hija, con los niños, con la señora, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando yo me pongo de acuerdo, cuando la otra persona estamos en comunión y nos ponemos de acuerdo, Dios de inmediato bendice ese acuerdo. Ese es el corazón de Dios. Y por eso este pasaje dice, Ananías, vas a pagar caro haberle abierto la puerta a Satanás. A haber escuchado su voz destructiva, de mentira, de engaño, de decir una cosa cuando en realidad es otra. De hacer pasar esto como que si fuera una cosa cuando en realidad es otra. Era tuya.
Te la podías quedar. Es más, no tenías ninguna obligación de traer nada. Pero el problema fue que tú trajiste eso y nos dijiste a todos que ese era el precio. Y tú mentiste. Nunca fue el precio. Si tú hubieras dicho traigo una ofrenda, estarías con vida. Pero tú quisiste mentir, engañar. Y tú no puedes hacer eso delante del Señor. Por eso que es importante cuando trabajamos, cuando hablamos, cuando nos ponemos de acuerdo, comprender lo que ocurre en ese minuto. El Espíritu Santo que está en las dos partes, en las tres, en las cuatro, no importa el número, pero el Espíritu Santo que está repartido, cuando hay acuerdo, hay una unión espiritual y hay una promesa de bendición automática cuando ese acuerdo es edificante, correcto delante del Señor. Pero cuando ese acuerdo es mentiroso, falso, y da como resultado una acción mentirosa y equivocada, ese acuerdo traerá maldición. Abrirá no las puertas del cielo, sino que las cerrará. Y habrá un peregrinaje muy duro, no sobre los demás, sino sobre ti. Por eso que tenemos una gran responsabilidad. Nosotros somos responsables de cómo nos ponemos de acuerdo. No podemos desdecirnos. Por eso la Biblia dice que tú sí sea sí, tú no sea no. No podemos después decir al otro día, ¿sabe qué? Lo pensé bien, creo que está mal. Y no puedo volver a decir después, no, eso está todo mal, ahora esto está bien. Los cristianos no vivimos de esa manera. Los acuerdos son un lazo, una comunión, un pacto que hacemos delante del Señor. Por eso que a veces, muchas veces, ¿no es cierto?, cuando hacemos cosas, emprendemos, de pronto uno ve que las personas parten bien y terminan mal. Porque si no respetas y no valoras el acuerdo y piensas que es entre hombres, humanos, y que nadie los ve, estás profundamente equivocado. Siempre le hablo a los que inician, ¿no? Les digo, cada vez que tú haces un pacto, un acuerdo, cada vez que haces un contrato, cada vez que haces algo de eso, tú haces un pacto con Dios. Si tú lo rompes, vas a tener problemas en tu vida. Se va a cerrar el cielo. Por eso es que es tan importante esta palabra. El Espíritu mora en nosotros. Y cada vez que nos ponemos de acuerdo, no podemos nosotros desdecirnos y pensar que solamente porque el otro falló, entonces yo voy a fallar. Que el otro falle no significa que tu palabra tiene el permiso, tu voluntad tiene el permiso para quebrarla. Por eso es tan importante los acuerdos delante del Señor, las conversaciones juntas. Y de allí que la Biblia dice, asegurémonos que cuando eso ocurra, el resultado final te edifique. Si te edifica, ha cumplido el propósito de Dios. Pero por nada del mundo disfracemos. Hagamos una cosa haciendo pensar que es eso cuando finalmente es otra. No hagamos eso, no hay que mentir. No podemos hacerlo porque a Dios no se le puede mentir. Por eso es que es tan importante que en tus diálogos y en tus acuerdos haya santidad al Señor. Y que cada vez que llegues a ese acuerdo comprendas que su bendición de gloria está sobre ti, pero sobre todo sobre ese acuerdo. No importa en la materia que sea. La verdad, la mayoría de los acuerdos giran en torno a veces en cuestiones materiales. Pero hay un montón de acuerdos que no son materiales. Acuerdos familiares, personales, acuerdos sociales. Hay una cantidad de índoles de acuerdos. No todo es materia. Es cierto que una gran cantidad tiene que ver con aquello, pero hay una gran cantidad de otras cosas que no son materiales, son inmateriales. Y por eso que es tan importante que ese acuerdo esté delante del Señor y que comprendas que tu acuerdo, que lo que tú te prometes a ti mismo en tu corazón en ese acuerdo es un boomerang. Si lo haces bien, tiene una génesis correcta, te abre el cielo. Si lo hacemos mal, tiene una génesis equivocada, es un boomerang que se devuelve sobre nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita madurar, crecer, nos permita cada vez ser dueño más de nuestras palabras, de no soltar las cosas con rapidez, de no ser ligeros al hablar, de demorarnos más, de ser cuidadoso el terreno que pisamos, de bendecir, de bendecir. Nada mejor que bendecir y cuidarnos cuando llegamos a este aspecto tan negativo y tan nefasto
que en esas conversaciones de acuerdo el resultado sea no edificar. Querida iglesia, quisiera invitarte al orar en esta hermosa jornada, pedirle al Señor que nos permita vivir en santidad, en gracia. Si alguno de nosotros ha tenido alguna dificultad en esto, podríamos orar en esta mañana, pedir su perdón, cómo no, pero sobre todas las cosas, santificar al Señor en nuestras conversaciones personales, familiares, nuestros acuerdos económicos. Es tan importante esto, que haya verdad, que haya honestidad delante del Señor, que no tengamos que falsear, inflar, disfrazar, porque si caemos en eso, será un boomerang que solo retornará para afectarnos. Y yo quisiera orar para que Dios nos libre de aquello y podamos disfrutar, comprender el poder que hay en nuestras casas, en nuestras relaciones, en nuestra familia, el poder de Dios que tenemos cuando nos ponemos de acuerdo. Si lo hacemos bien, su bendición está con nosotros. Y yo quisiera orar para que comprendamos eso, lo vivamos profundamente y que podamos siempre disfrutar de sus bendiciones. Que el cielo nunca se nos cierre, que siempre esté abierto sobre nosotros, para que esos acuerdos siempre reflejen nuestra fe, nuestro amor al Señor, nuestro apego a la palabra y nuestro temor santo a Él. Nuestro temor santo, que a veces hemos perdido eso en la iglesia, de temer al Señor santamente. Hay que temer al Señor. Y orar con ustedes hoy por esto es la invitación que les traigo. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Qué poderosa es tu palabra, pero también intimidante, demandante, confrontacional a la verdad. Y nos confronta en esta mañana. Quisiéramos primero rogarte, Señor, tal vez por esos malos hábitos, esos modelos equivocados de los cuales hemos sido víctimas, tal vez por la ignorancia de tu palabra, o simplemente a veces porque las cosas nos abruman y a veces suelen ser más poderosas que nuestra propia fe, y nos han llevado a veces a disfrazar la realidad delante de ti, en nuestras conversaciones y en nuestros acuerdos. Quisiéramos primero en esta mañana pedir perdón, declarar ese pecado delante de ti y pedirte que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado, de toda maldad. No es posible agradarte a ti sin santidad, dice tu palabra. Sin vivir esta palabra es difícil agradarte. Comprendemos lo nefasto que es disimular, encubrir, disfrazar delante de ti. A los hombres los podemos engañar, a las personas las podemos burlar, pero ¿cómo podríamos burlarte a ti si moras en nuestros corazones? En esta mañana te queremos rogar, Señor, que el Espíritu Santo traiga paz, perdón, restitución, restauración sobre nuestras vidas, al confesar también que a veces caemos, Señor, en esta falta delante de ti. Gracias por tu palabra. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarlos. Señor, y en esta mañana abrazamos el perdón, abrazamos la misericordia, para que a partir de esa misericordia, pedirte que los cielos se abran en bendición sobre nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares. Permítenos tomar conciencia, comprender el poder que hay cada vez que conversamos, cada vez que nos ponemos de acuerdo, cada vez que dejamos de estar solos o solas para ponernos de acuerdo con alguien en lo doméstico, en lo familiar, en las finanzas.
No importa dónde sea. En los negocios, en el trabajo. Queremos rogarte en esta mañana, Señor, que tú santifiques nuestra mente, nuestro corazón. Que tu palabra maravillosa limpie nuestros pensamientos de principios equivocados, de hábitos equivocados, nefastos, autodestructivos, y que lo único que hacen, Señor, es limitar, trabar, obstaculizar tus promesas eternas. Ayúdanos a ser auténticos, auténticas, honestos, honestas delante de ti, porque entonces vamos a ser libres, libres de las máscaras, libres, Señor, de explicaciones fraudulentas, equívocas y mentirosas delante de ti, y que esa gracia preciosa nos ayude cada vez que acordamos, tomamos decisiones, porque lo hacemos delante de ti. Padre, tu palabra dice en el Antiguo Testamento que grandes hombres caminaron contigo toda su vida, hasta que tú los recogiste a tu presencia. Esa es la figura de la que nos habla tu palabra. Caminaron contigo. Permítenos caminar contigo. Permítenos entender que vivimos en la cotidianidad caminando contigo, porque moras en nuestros corazones. Haznos conscientes de aquello, para que cada vez que nos pongamos de acuerdo, tu bendición gloriosa descienda preciosamente, porque la bendición de los acuerdos es una promesa tuya para la iglesia. Padre, tu gloria perfecta, tu gloria maravillosa, nos permita ver el fruto de tu palabra en todas las áreas de nuestra vida, porque nuestro anhelo es llevarte todo honor, toda gloria y toda alabanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as the love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, I'm gonna love. Show me to love. I'm gonna love, 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 love. Show me, Lord, how to love like you. Something as simple as trusting in you gives me the time, dear Lord, to love